Hay personas que vivieron algo que no pueden explicar, que lo guardaron durante años, porque sabían que nadie les iba a creer. Esas personas nos escribieron, esta noche, relatos reales de muchos rincones del continente, sombras, criaturas, presencias que no se van aunque uno se lo pida. Hay miedo de muchos colores. Lo único que te pido a cambio de esta noche es tu suscripción a Noctaris. Ponte cómodo. Apaga la luz. Empezamos ahora. Y comenzamos. Vámonos directo con Natalia, desde Jacksonville, Florida, quien nos escribe desde un lugar muy particular, lejos de su familia, lejos de su tierra, pero con una historia que lleva cargando desde hace años y que, según ella misma dice, todavía no la deja dormir en paz. Esto es lo que Natalia nos cuenta. Crecí en Haití. 14 años de mi vida los viví ahí, rodeada de una cultura que tiene una relación muy distinta con el mundo espiritual. En mi país, no se habla del más allá como algo lejano o abstracto. Se habla de él como si viviera a la vuelta de la esquina, como si en cualquier momento pudiera tocar la puerta. Mi familia es muy religiosa, mi mamá especialmente. Ella siempre decía que hay personas que nacen con un velo, con la capacidad de sentir y ver cosas que los demás no pueden. Mi mamá es una de esas personas. Y yo desde pequeña aprendí a respetar eso. Cuando me vine a vivir con mi tía a Florida, lo más difícil no fue el idioma, ni el frío ni la distancia. Lo más difícil fue quedarme sin ese escudo que mi mamá siempre representó para mí. Una noche, después de hablar con ella y con mi hermana por teléfono, rezamos juntas. Era tarde. Colgué el teléfono con esa sensación cálida que solo da la voz de tu mamá y me fui directo a la cama. No tenía sueño todavía, así que estuve un rato mirando el celular, redes sociales, nada importante, hasta que en algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormida. Eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada, y entonces ocurrió. Sentí que estaba en mi cuarto. Sentía el colchón debajo de mí, sentía el peso de las cobijas, sentía que mi hermana dormía a mi lado exactamente igual que siempre, y ahora todo parecía normal, pero no podía moverme. Intenté levantar el brazo, nada. Intenté girar la cabeza, nada. Intenté gritar, silencio absoluto. No sabía si estaba dormida o despierta. Mi mente estaba completamente activa, completamente consciente, pero mi cuerpo era un peso muerto sobre esa cama. Y entonces, en ese estado de terror silencioso, algo comenzó a formarse frente a mí, al pie de la cama. No apareció de golpe, fue lento, como cuando el vapor toma forma antes de disiparse, pero al revés. Primero fue una sombra sin definición, luego fue contorno, luego fue una figura, una niña. Estaba parada ahí, quieta, mirándome. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí, plantada al pie de la cama, con los ojos fijos en mí. Cerré los ojos. Pensé que si los cerraba con fuerza suficiente, si me concentraba, y podría salir de ese estado, podría despertar, pero cuando volvía a abrirlos, ella seguía ahí. Junté todo el valor que pude y la miré directo. Y fue peor, porque su cara no tenía cara. No era que tuviera los ojos cerrados, ni que estuviera de espaldas. Era que donde debían estar sus rasgos, había una especie de neblina, un borrón, como una foto mal enfocada que ninguna cámara del mundo podría corregir. En ese momento, algo en mi interior se activó, algo que mi mamá me había enseñado desde pequeña, casi como un reflejo. Comencé a rezar el Salmo 91, en voz baja, sin sonido, porque mi boca tampoco obedecía, pero en mi mente, cada palabra era clara. Cada versículo era una barrera que levantaba entre esa figura y yo.
el que habita al abrigo del Altísimo. La niña se quedó inmóvil por un momento. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces desapareció. No se fue caminando. No se disolvió lentamente. Simplemente dejó de estar. Y en el mismo instante en que dejó de estar, yo pude mover los dedos. Luego la mano. Luego todo el cuerpo. Abrí los ojos completamente y me quedé sentada en la cama, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Mi hermana dormía a mi lado sin haber notado nada. La habitación estaba en silencio. Todo estaba exactamente igual que antes. Pero yo sabía que algo había estado ahí. Lo supe con la misma certeza con la que uno sabe que acaba de escapar de algo sin saber bien de qué. Natalia termina su relato diciéndonos que esa no fue la única vez que sintió algo en esa casa, que hay más historias, que algún día, si nosotros queremos escucharlas, ella volverá a escribirnos. Y Natalia, cuando quieras, las puertas del mausoleo siempre están abiertas para ti. Lo que vivió esta mujer tiene un nombre que la ciencia llama parálisis del sueño, un estado en que la mente despierta, pero el cuerpo permanece paralizado, a veces acompañado de alucinaciones vívidas. La medicina lo explica, lo categoriza, lo archiva, pero hay algo que la medicina no explica del todo. ¿Por qué la oración funcionó? ¿Por qué en el instante exacto en que Natalia comenzó a rezar, la figura desapareció? Eso, damas y caballeros, cada quien lo responde desde su propia fe y desde su propia experiencia. Díganos en los comentarios qué piensan. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué creen que era esa niña sin rostro? Vamos a El Salvador, a un lugar pequeño y rural, donde las distancias se miden en kilómetros de oscuridad absoluta. Aquí nos escribe Camila, quien nos cuenta dos relatos de su familia, uno de su abuela Amparo y otro de su padre Mauricio. Y los dos, por increíble que parezca, ocurrieron en el mismo camino, el mismo lugar donde, según los vecinos, algo acecha a los que caminan solos de noche. Comencemos con el de la abuela. Corrían los primeros años de los 2000. Doña Amparo, la bisabuela de Camila, se despertó alrededor de las 3 de la madrugada. Su esposo estaba muy enfermo, tan enfermo que no había tiempo que perder. Es un lugar aislado, no había carros, no había taxis. Para llegar a la parada del autobús, debían caminar 2 o 3 kilómetros por caminos de tierra, sin luces, sin testigos. Solo ellos dos y la noche. Salieron de la casa en silencio. El aire estaba pesado, quieto, el cielo sin luna. Solo el sonido de sus pasos y la respiración entrecortada del esposo. Todo normal, hasta que llegaron a la altura de la Granerita, una finca abandonada que todos evitaban pasar de noche. Doña Amparo sintió algo. No era un ruido, no era un movimiento, era una presión en la nuca, como si alguien, algo, los estuviera siguiendo a unos metros. No quería mirar. Sabía las historias que contaban los mayores, sabía de las criaturas que se manifiestan en los caminos solitarios, pero la sensación no se iba. Era cada vez más fuerte, cada vez más cercana. Finalmente, no aguantó más. Se giró, y ahí estaba, el Cadejo Negro. Para los que no lo conocen, el Cadejo es una criatura de las leyendas salvadoreñas, un perro sobrenatural. El blanco protege a los caminantes, sobre el negro. El negro es el mal absoluto. Ojos rojos como brasas, tamaño de un toro, y un gruñido que congela la sangre. El que vio Doña Amparo era enorme, negro como la medianoche, los ojos brillando con un rojo que iluminaba la tierra a su alrededor. Y la estaba mirando, fijo, con los dientes al descubierto. Doña Amparo se quedó paralizada. Quería gritar, quería correr, pero el miedo le robó la voz. Su esposo, enfermo como estaba, tampoco podía hacer nada. Estaban solos frente a esa bestia.
Y entonces, en la distancia, algo cambió. Un ladrido. No era un ladrido común. Era profundo, autoritario, como el de un perro que sabe exactamente lo que hace. Y de la nada apareció otro, el cadejo blanco, blanco como la leche, del mismo tamaño que el negro, pero con una presencia que imponía respeto, no terror. El blanco corrió directo hacia el negro. Los dos se encontraron a unos metros de la pareja. Se miraron, se gruñeron, y entonces comenzó la pelea. No fue un enfrentamiento silencioso, fue caos, mordidas, rugidos que retumbaban en la noche, polvo levantándose del camino. Doña Amparo no se quedó a ver el final. Agarró a su esposo del brazo y corrieron. Corrieron como nunca en su vida, rezando en voz baja, pidiendo protección. Llegaron a la parada del autobús sin mirar atrás, y el esposo, milagrosamente, se recuperó lo suficiente para llegar al hospital. Pero eso no fue todo. Años después, el padre de Camila, Mauricio, trabajaba como detective en esa misma zona. Volvía a casa alrededor de las 2 de la mañana. Una noche, después de un turno largo y unas copas de más, bajó del autobús en la misma parada. Caminaba solo, emborracho pero alerta. Pasó por la granerita y entonces la vio. Una figura, una mujer parada frente a la finca, vestido largo blanco, cabello largo y desordenado cayéndole sobre la cara, la cabeza gacha, como si estuviera llorando. Mauricio se detuvo. El alcohol se le evaporó de golpe. Cuando se acercó un poco más, escuchó el llanto, bajo, ahogado, como si pidiera ayuda. No la miró directamente. Siguió caminando, rezando en voz baja, manteniendo la vista al frente. Cuando ya para atrás la tía había dejado la granerita atrás, el llanto se cortó. De golpe, como si alguien hubiera apagado un radio. Quiso mirar atrás, sintió el impulso, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera, que si lo hacía, ella estaría ahí, justo detrás de él. Siguió caminando, llegó a casa y nunca más tomó ese camino de noche. Camila nos dice que su abuela le contó esta segunda historia mucho después, que Mauricio nunca habla de eso, que en ese pueblo todos saben que hay caminos que uno no toma solo y que el cadejo, blanco o negro, siempre cobra lo que le deben. Damas y caballeros, el cadejo es una leyenda viva en Centroamérica. El negro trae muerte, el blanco salva vidas. Pero ¿por qué apareció para Doña Amparo? ¿Por qué Mauricio vio a la mujer de blanco en el mismo lugar? ¿Coincidencia? ¿Territorio marcado por algo que no vemos? Díganos en los comentarios si conocen la leyenda del cadejo. ¿La han visto? ¿O han caminado por un camino donde sentían que algo los seguía? Antes de continuar con la siguiente historia, damas y caballeros, recuerden que estas noches solo son posibles gracias a ustedes. Si les está gustando lo que están escuchando, déjenme un like. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a llegar hasta más personas como ustedes, que buscan estas historias que no se encuentran en ningún otro lado. Si aún no están suscritos, los invito a que se suscriban al canal Noctaris y activen la campanita. Así no se pierden ninguna recopilación. Además, agréguense a nuestra página de Facebook. Ahí compartimos evidencia, documentos y material adicional que no podemos mostrar aquí en el video. El enlace está en el primer comentario y en la descripción. Y si ustedes tienen una experiencia como estas, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo que está en la descripción, o Instagram. Toda la info en el comentario fijado. Voy a entregarte algo que cambiará tu manera de ver la noche, y lo único que te pido a cambio es tu suscripción. Ahora sí, continuemos. Vamos ahora a México, donde Elena nos cuenta algo que le pasó a su mamá.
y que su hermanito de 11 años confirmó sin saberlo. Elena escribe desde su casa. Dice que era un domingo cualquiera, solo ella y su mamá en casa. Los hermanos varones habían salido, y ellas dos aprovechaban ese raro momento de paz para chismear como en los viejos tiempos. Elena limpiaba su cuarto. Su mamá estaba en la sala. Cuando terminó, fue a reunirse con ella, pero su mamá tenía una cara rara. Le preguntó directo: ¿has sentido algo extraño en la casa últimamente? Elena no entendió. ¿Extraño cómo? Y entonces su mamá le contó lo que había pasado esa misma mañana. Después de que el papá saliera al trabajo, su mamá se quedó en la cama, todavía medio dormida. La cama estaba en el centro de la habitación, mirando directo al closet. Se giró para acomodarse mejor y lo vio. Un hombre vestido de blanco estaba parado encima de la cama, de espaldas a ella, mirando fijo hacia el closet, alto, inmóvil, como una estatua. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho cuando su mamá se lo describió, pero su mamá siguió. El hombre se giró lentamente, la miró directo a los ojos. No dijo nada, no se movió más, solo la miró. Su mamá no sintió pánico inmediato, fue más bien una incredulidad helada. Se frotó los ojos, pensando que era un sueño que se desvanecía, y desapareció. Elena pensó que era solo eso, una visión matutina, algo del cansancio. Pero días después, su hermanito Sebastián entró a la cocina. Tenía 11 años. Volteó pálido. «Mamá, vi un hombre de blanco parado ahí». Señaló el mismo lugar donde su mamá lo había visto. Exactamente igual, vestido de blanco, parado, mirando. Desde esa noche, Elena dice que la paranoia se instaló en la casa. Despierta a horas raras, sintiendo que alguien la observa mientras duerme. Nunca ve nada, pero lo siente. Y no fue todo. Una noche, con hambre, fue a la cocina a prepararse ramen. Encendió la estufa, puso el agua, se sentó a esperar, y entonces escuchó ruidos. El portón del garaje detrás de ella hacía crujidos, golpes leves, como si algo lo empujara desde afuera. De repente, se abrió solo, lentamente, con un chirrido que le puso la piel de gallina. Elena dice que hasta ese momento nunca había vivido nada paranormal, pero desde que su mamá vio al hombre de blanco, las cosas cambiaron. Puertas que se mueven, sensación de ser observada, y siempre, esa presión en el pecho que no se explica. Pero termina su carta con algo que nos dejó pensando. Dice que cree en el dicho: recibes lo que das, y ella no le da nada al mundo paranormal. Escucha las historias porque son interesantes, mira los videos porque enganchan, pero nunca se abre a ellos. ¿Será suficiente? Elena, desde México, nos deja esa pregunta colgada en el aire. Damas y caballeros, la figura del hombre de blanco aparece en leyendas de todo el mundo. En México lo llaman el charro negro cuando va a caballo, pero aquí, en una buena habitación cotidiana, mirando fijo. ¿Qué quiere? ¿Por qué un niño de 11 años lo vio en el mismo lugar que su madre? Díganos qué piensan. ¿Si es una entidad que busca algo específico o solo un aviso de algo peor que viene? Nos vamos a Guatemala, donde la familia de Camila, sí, la misma del Cadejo, vivió algo que empezó como una noche familiar y terminó en un misterio que dura hasta hoy. 2 años después, y todavía cierran el closet con llave. Camila escribe desde West Vista, Arba. Dice que su familia estaba afuera de la casa de la mamá. Una noche típica de esas que se dan en los pueblos, charlando bajo las estrellas, recordando anécdotas viejas, tomando refresco frío mientras el aire traía olor a tierra húmeda. Adentro, su hermanito Lucas dormía en la habitación compartida, la misma donde dormían todos: mamá, Camila,
los hermanos, los primos cuando visitaban, un cuarto normal, con literas y un closet blanco viejo que chirriaba si uno lo abría mal. De repente, un grito, no un llanto normal, un alarido que cortaba el alma, sí seguido de sollozos desesperados. Camila fue la primera en entrar corriendo. La luz del pasillo apenas iluminaba. Encontró a Lucas incorporado en la cama, la cara empapada en lágrimas, el pecho subiendo y bajando como si lo hubieran estrangulado. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Estás herido? Entre hipos, señaló con dedo tembloroso. Ahí, en el closet blanco, una niña. Me miró fijo. Camila abrió el closet de golpe, ropa colgada, zapatos en el piso, nada más, vacío. La familia entró en tropel, mamá, tíos, primos, y en ese instante preciso, lo sintieron todos, una presencia. No era frío ni corriente de aire, era peso, como si el oxígeno se hubiera vuelto plomo, una mirada invisible clavada en la nuca, viniendo del cuarto contiguo donde estaba el closet. Uno por uno, empezaron a notarlo, movimientos sutiles, por el rabillo del ojo, y las sombras que se desplazaban adentro del armario, rápidas, como ratones nerviosos. Camila giró la cabeza directo y la vio, una silueta pequeña, altura de niña de 8 o 9 años, cuerpo delgado, exacto como el de su prima menor, pero inmóvil, parada entre la ropa colgada. No era la prima, lo supo en el acto. Lucas, todavía temblando en la cama, susurró. Tenía cara de miedo, como si no supiera dónde estaba. Me miró como pidiendo ayuda. La abuela Consuelo tomó el control, agarró la camisa de Lucas, la que traía puesta, se arrodilló frente a él y empezó a rezar. No suave, fuerte, con voz que llenaba la habitación, oraciones en español y latín mezclado, como las que usaban las ancianas de pueblo. Mientras rezaba, la presencia se intensificó. El aire vibró, como si algo resistiera. Todos miraban el closet de reojo. Camila grabó con el celular. El video existe, pero por privacidad no lo comparten. Se ve cómo intentan bromear. Es el gato, dice un primo, pero las risas salen falsas, tensas, y de golpe se fue. El peso se levantó, el closet quedó quieto. Silencio. 2 años pasaron. La familia intentó olvidarlo. Cambiaron las literas de lugar. Pintaron el closet de azul. Pero una medianoche, la abuela Consuelo se levantó por agua. La casa en calma. Pasos lentos por el pasillo. Entró a la cocina. Luz tenue de la luna por la ventana. Y la vio, parada, de espaldas, inmóvil, cuerpo pequeño, cabello suelto hasta los hombros. Pensó que era la nieta. La llamó bajito, maternal. Cariño, ¿qué haces despierta? Nada, ni un giro, ni un sonido. Como una estatua de cera. La abuela suspiró. Pensó en broma infantil. Fue al comedor por el dispensador de agua. Sirvió el vaso. Volvió a la cocina a lavarlo en el fregadero. La niña ya no estaba. Imposible. Espacios abiertos. Cocina y comedor conectados por un arco ancho. No había puertas. No había muebles para esconderse. Para irse corriendo, la abuela la habría visto. Habría oído los piecitos en el piso de cemento. Chequeó la habitación. La nieta dormía profundo. Ronquidos suaves. Camila nos dice que repasaron todo. La prima no sale de noche. No juega a las estatuas a medianoche. Esa figura tenía su altura exacta, su silueta, pero no era ella. ¿Por qué el closet? ¿Por qué parecía perdida? ¿Por qué se fue con el rezo y volvió? Hasta hoy, en West Vista Arba, el closet azul sigue cerrado con llave. Y Lucas no duerme solo. Damas y caballeros, niñas que miran con miedo propio, que no responden, que evaporan sin huella, que buscan en los closets. ¿Qué las ata ahí? Cuéntenme si han visto niños en lugares imposibles. ¿Qué creen que era?
cerramos esta noche con México otra vez, con Lorena, quien junto a su hermano Emiliano vivió algo al principio de la pandemia que todavía les quita el sueño, algo que empezó como un día normal y terminó convirtiéndose en una de esas experiencias que dividen la vida en antes y después. Era justo antes de la pandemia total. Todos sentían la tensión en el aire, pero todavía se podía salir. La mamá y Emiliano habían ido al supermercado por provisiones. Lorena y su hermanito menor, Santiago, se quedaron en casa jugando videojuegos, riendo, discutiendo por turnos, cosas de hermanos. Santiago era especial para ellos, 8 años menor, siempre con esa energía de niño que ilumina la casa, pero pasaba mucho tiempo en casa de la tía, porque ella lo cuidaba mientras los mayores trabajaban. Ese día era uno de esos días. Sí, la mamá llamó a Lorena desde el supermercado, la voz apurada por la lista de compras. Lorena, la tía viene por Santiago. Empaca su mochila rápido. Lorena lo hizo. Ropa limpia, juguetes favoritos, todo meticuloso. 30 minutos después, la tía llegó, tocó el timbre. Santiago corrió emocionado. Se despidieron con un abrazo rápido. Se fueron. Lorena, para que no hubiera lío cuando volviera la mamá, puso a los 2 perros en sus jaulas, grandes, ruidosos, pero inofensivos. Todo listo. Esperó sentada en el sofá. Minutos después la puerta se abrió. Mamá y Emiliano entraron cargados de bolsas. «Lorena, ayuda con las compras», gritó él desde la entrada. Ella se levantó rápido. Corrió a su cuarto por los zapatos. Tenía las zapatillas desarmadas en el piso. Se agachó a buscarlas. Y entonces lo escuchó. Claro, sí, como si estuviera a centímetros. «Santiago, sal de debajo de la cama y ayúdame». Lorena se quedó helada. El corazón le dio un vuelco. Santiago no estaba en casa. Fue caminando lento al cuarto de la mamá. Emiliano estaba parado en la puerta, mirando al suelo con cara de confusión. «¿Qué Santiago?», susurró ella con la voz temblando. Él la miró como si estuviera loca. «Él acaba de pasar corriendo por aquí. Me miró, sonrió pícaro como siempre, y se metió debajo de la cama. Pensé que jugaban a esconderse». Lorena sintió que el mundo se inclinaba. Santiago se fue con la tía hace media hora. Lo vi irse. ¿Seguro que no fueron los perros? Emiliano negó con la cabeza. Seguro. Pensó que era una broma pesada, que Lorena y Santiago lo estaban troleando. Se rió nervioso, pero entonces lo oyeron los dos. Un movimiento debajo de la cama, rasguños leves, como uñas contra la madera, como un niño arrastrándose juguetón. Lorena se arrodilló, miró debajo, oscuridad, pero vio una mano, pequeña, de niño, con las uñas cortas, como las de Santiago, extendida hacia ella. Luego, la cara asomó, lenta. Miró directo a los ojos de Lorena. Sonrió, una sonrisa enorme, infantil, traviesa, y soltó una risita. Jejeje, la misma risa que Santiago hace cuando esconde algo. Se metió de nuevo debajo. Rápido. Lorena gritó. Retrocedió hasta chocar con la pared. Emiliano no vio nada. Corrió a la cocina por una linterna. Volvió temblando. Se iluminaron debajo. Nada. Absolutamente vacío. Polvo y zapato viejo olvidado. Emiliano se puso pálido como papel. Entonces confesó lo que había visto antes. Cuando entré, vi su sombra en la pared del cuarto de mamá. Pequeña, muy exacta como la de Santiago. Giró la cabeza, sonrió y corrió a esconderse. La mamá entró en ese momento. ¿Qué pasaba con las compras? Se lo contaron todo, detalle por detalle. Ella les creyó. Nadie inventa algo así. Desde entonces, Lorena dice que la casa cambió. Santiago visita, pero siempre chequean. 2 veces, 3 veces. Porque, ¿y si no es él? Un doppelganger perfecto. Que corre, que sonríe, que ríe. ¿Qué quería?
¿Jugar? ¿Engañarlos? ¿O reemplazar al verdadero? Lorena no lo sabe, pero pregunta, ¿qué pasa si un día el doble no se va? Damas y caballeros, un doble que conoce tu casa, tu risa, tu nombre. Eso no es un fantasma, eso es algo que quiere ser tú. ¿Por qué un niño? ¿Por qué esa familia? Cuéntenme si han visto dobles, que creen que buscan. Y bien, damas y caballeros, estas fueron las historias de esta noche. Relatos que nos recuerdan que la noche no solo trae oscuridad, trae verdades que preferiríamos no saber. Muchísimas gracias por acompañarnos. De todo corazón, gracias. Y si tienen historias, escríbanos. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Buenas noches.